Bleach Guerra de 1000 años 216-230 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon, y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 216 Yoruichi volvió a la Sociedad de Almas por el Senkaimon familiar, llegando al mismo lugar de donde había partido horas antes, que era sus aposentos en la sede de su escuadrón. Aún mantenía sus puños apretados y esa leve picazón en sus ojos luego de todo lo sucedido con Kisuke Urahara. Todo el asunto le tenía en una tensión molesta y en ese punto no sabía si deseaba llorar de rabia o decepción. Era un hecho de que había confirmado todo y no le fue grato descubrir la razón que le llevó a tomar una tonta decisión. Era totalmente egoísta y traicionero de alguien que consideró su mejor amigo, que al final prefirió actuar de manera cobarde y desleal. Cobarde al evitar adentrarse demasiado en las luchas, dejando que otros lucharan aún con menor poder e inteligencia que él. Desleal al mentirle sobre que tenía un plan para derrotar al Kinky y al final dejar que Soifon fuera la sacrificada en las últimas instancias de la guerra. Lo cierto era que nunca hubiese imaginado que él deseaba algo más de amistad, ya que nunca le dio un motivo y menos demostrarle que ella sentía algo que no fuese amistad, porque ella estaba conforme con tener un amigo, aliado con quien contar sin haber algún interés de más. «Oh gatita, ¿qué esperabas?», preguntó el alma de sus espadas luego que la morena tomara un momento para calmarse. «Tú siempre lo has sabido y te has jactado de eso, eres bella y deseada por jóvenes nobles llevados por sus hormonas». La morena puso los ojos. «Siempre fue un amigo, realmente no esperé algo como eso», se quejó. «¿Cuántas veces bromeamos de los tontos que andaban tras de mí?», preguntó. «Debió saber que era algo que no me interesaba». «Demasiadas para mi gusto, pero debiste pensar que sucedería sea como sea, él es hombre al final», señaló el alma de la espada con hastío, «pero siendo apática con tus sentimientos es normal que se te pasen ciertos detalles. Me sorprende que fueses tan contenida, por un momento creí que golpearías a Kisuke nuevamente», dijo con una media risa. Yoruichi suspiró. «Deseos no me faltaron, pero dejar salir todo lo que sentía en esos momentos no era lo más inteligente. No quiero ser imprudente y por algún error se enteren lo de Soifon o al final se sepa que la persona que amo es ella. Por ahora es mejor que nadie sospeche nada. Estoy seguro que nadie pensaría que Soifon aún vive. Con eso de tu amor por la joven capitana será difícil de creer para algunos. Raijin, además según lo has dejado ver toda tu vida eres como una gato, independiente y desapegada con tu corazón». La morena puso los ojos. «No soy de piedra, Raijin». El alma de su espada sonrió levemente. «Oh, me doy cuenta, te has contenido todo este tiempo a sabiendas de tus responsabilidades como líder del clan y has guardado tu corazón de caer en el amor. Debes tener cuidado de ahora en adelante. Cualquier hombre con sangre en sus venas se sentiría muy dolido si la princesa del clan Shimin terminara con una mujer, sin olvidar que para todos los grandes nobles de tu clan Soifon solo es una simple sirviente». «Lo sé, pero en este punto no tengo la certeza de lo que Jade señaló. Además ya conoces cómo es Soifon». El gran puma sonrió. «No se te olvide que te conozco, princesa Indico, le amas y conociéndote harás lo posible por convencerla de que no hará ninguna transgresión a la noble casa Shimin». Yoruichi sonrió levemente. «Cierto, me conoces, acepto, pero no es que mi relación con Soifon haya sido la mejor desde que regresé. Todo este tiempo ha sido difícil acercarme, descifrarla y hasta ahora entiendo por qué se mantuvo distante». «A los gatos les gusta jugar con las abejas», dijo divertido el puma. «Confío en que sepas jugar tus cartas». La morena sonrió. «Aún no tengo mis cartas a la mano, pero ya sabes que soy muy competitiva, más cuando Soifon tiende a ser desafiante». No hubo más charla o alguna respuesta del alma de su Zanpakuto más que una leve risa divertida. Raijin sin duda había aprendido todo este tiempo a mantener su distancia. No había duda que antes se quejaba de su abandono y su falta de relación, pero también aceptaba que tenían puntos de vista diferentes. Ella mejor que nadie lo sabía, debía ser cuidadosa en todo porque sobre ella tenía demasiados ojos en espera de ver qué será de su futuro. Si antes todos los capitanes y tenientes se habían extrañado de haber atacado a su mejor amigo en las reuniones del primer escuadrón, cuando se dieran enterados que Kisuke ya no visitaba la mansión Shimin, el segundo escuadrón y por consiguiente a ella se irían de espaldas. En ese punto no le importaba lo que todos pensaran, incluso su misma familia que deseaban que fuese quien la llevara al altar. Yoruichi notó que la noche estaba llegando y suspiró. Este había sido un día difícil, no todos los días alguien podía ser tan frío como para romper una amistad y asociación de siglos,
Pero no podía confiar en alguien que tramaba cosas a tus espaldas. Tuvo la leve tentación de salir e irse donde Kaku a beber, pero recordó aquellas palabras de Miyuki Soifon Taichin no era de las que se ponía en circunstancias de vulnerabilidad frente a nadie ya que le parecía deshonroso suspiro lo mejor era dormir, lo haría en su forma de gato ya que a esa manera le resultaba más fácil no pensar demasiado en las cosas y quizá así podría descansar aunque fuera un poco. Los días pasaron en la sociedad de almas y todo parecía estar en orden y tranquilidad. Yoruichi había vuelto de lleno al trabajo del escuadrón y el Onmitsuki dando así por terminado el castigo del Maeda para alivio del regordete teniente. El fin de semana que fue donde sus padres tomando un tiempo para ver papeleo del clan aprovechando que Kisuke tenía prohibido poner un pie en la casa de sus padres cosa que de alguna manera contrariaba a su padre que no sabía del asunto y se quejaba de que el tendedero era un irresponsable por no atender las visitas con su futura prometido como habían quedado con anterioridad. En este punto la morena esperaba tener un momento adecuado para decirle a su padre que el falso compromiso lo había cancelado por motivos personales, pero si su padre se ponía necio entonces tendría que decirle todo lo sucedido y por ende entendería que Kisuke Urahara no era de su confianza. En el palacio del rey Alma ya habían pasado 3 días desde que Tenjiro Kirinji puso a dormir nuevamente a Soifon según pensaba que era lo mejor, con la esperanza que eso calmara las pesadillas que estaban deteriorando su salud mental y física. Ahora que era el 4.º día solo espera que la joven Fon despertara para ver cuáles habían sido las repercusiones de mantenerle sedada estos días pasados. Kiryu se quejó abiertamente de no alimentar a la peli azul como era debido, solo le tocaba darle líquidos intravenosos y nada de comida sólida que podría ser más nutritiva y aprovechada. Lo único con lo que tuvieron que lidiar fueron esos despuntes de Reiatsu que aún en su sueño era capaz de lanzar por momentos, por supuesto que unos eran más poderosos que otros, pero desde ayer eso había cesado un poco. Ichibi y Sutara temían que su Reiatsu bajara a un nivel demasiado bajo poniéndola en peligro de muerte, aún así, no se podía saber exactamente cuánta de su energía había perdido en sus disparos incontrolables de Reiatsu porque para su desgracia de alguna manera la peli azul lo mantenía oculto como era de esperarse de un miembro del Onmitsuki. Shutara Senjumaru no podía más que reconocer lo aplicada que era Soifon en esa área en específica porque de manera inconsciente su mismo cuerpo hacía que mantuviese oculta su energía espiritual. Justo había pasado más de una semana desde que Yoruichi se había marchado y de alguna manera no veían alguna mejora en la peli azul. Tenjiro me indicó que esta vez no sería algo fácil de tratar, sus recuerdos habían repercutido de una manera considerable y su recuperación no sería rápida. A media tarde Shaolin Fon había despertado de su sueño inducido, Letsu que pocas veces se interesaba en la evolución de aquellos que Tenjiro cuidaba se encontraba ahí en el preciso momento justo que había despertado la joven Fon. Le vio tener una pequeña charla con Kirinji aún recostada en el futón donde descansaba, pudo notar cómo parecía pasar de la incredulidad a la confusión misma de la noticia de que no estaba muerta y ellos tampoco, ni Mailla decidió ir por los demás para darles la noticia. Por su parte Kirinji había sacado de su confusión a Shaolin al aclararle que no estaba muerta como había pensado en un primer momento, indicándole que todos ellos se encontraban vivos en el palacio del rey. Tenjiro pensó en darle un momento para poder absorber la noticia, pero entonces vinieron las preguntas. ¿No morí? Cuestionó confusa mirando sus manos. Yo sentí y llevo sus manos al pecho sintiendo como latía su corazón. Tenjiro curioso se acercó. ¿Qué fue lo que pasó al final? ¿Soifon? Preguntó. Iwatch era muy poderoso. Señaló cualquier cosa que intentamos era inútil. Kim, Shikai, Bankai suspiró. Era como si supiera lo que haríamos y cómo lo haríamos, aunque tuvimos un poco de suerte con Shun. Ahí recordé sobre mi nueva técnica. La peli azul dejó el relato al notar cómo los otros miembros del Escuadrón Cero llegaban y entraban a la cámara. Adelante pido Tenjiro. Decidí usar mi nueva técnica, pero solo detener el tiempo por breves instantes no me pareció que sería suficiente. Señaló Senbozakura siempre ha sido un Bankai perfecto para dañar a cortas y largas distancias, pero no había podido acercarse al enemigo por ningún motivo. Suspiró. Era como si supiera lo que haríamos de antemano. ¿Sabías que Iwatch podía ver el futuro y cambiarlo? Preguntó Ichibi Sube. Soy frunció el ceño. No, pero recordé que usted dijo que el rey pensó en mi técnica para contrarrestar el poder del rey Kinki que tenía que ver con el tiempo, por eso mismo se hizo como habíamos planeado. Sirm hizo las barreras usando su Bankai completo y Kuchiki hizo que Senbozakura pasara por los dos vórtices. Ichib sonrió. Debo decir que su plan funcionó, el rey sobrevivió. Informó los mundos están en orden y en paz, y Watch fue derrotado muriendo al final. ¿El Seireitei? Cuestionó la peli azul.
reconstruido casi en su totalidad. Respondo Shutara, ninguna pérdida entre los nobles. Soy Fon pareció soltar un leve suspiro y cuando iba a preguntar, Tenjirm fue quien le ganó. Según pensaste habías muerto, ¿por qué lo creíste a esa manera? Cuestiono. Soy cerró por un instante sus ojos y llevó su mano izquierda a su sien. Pude ver cuando los pétalos de Senbozakura cayeron por todas direcciones sobre Iwatch. Vi como Kuchiki cayó inconsciente y minutos antes eso mismo sucedió con el capitán Itsugaya. Señaló, sentí como los músculos de mi cuerpo se contraían por el esfuerzo, el cansancio vino sobre mí casi de la misma manera que pudiese haber usado muchas veces mi banca y hasta drenarme de energía. Perdí control total de la técnica y pareció hacerse más grande, tanto que sentía como si me tragara la peli azul. Carraspeó un poco, sabía que había empleado más energía de lo que me dijo era permitido, así que intuí que estaba muriendo. Noté que todo se volvió oscuro, vino un frío que calaba hasta los huesos, no podía mantenerme despierta y acepté lo que parecía ser mi muerte. Había un silencio en la cámara donde todos se encontraban. Lo que Soy Fon describió fue algo que cualquiera podría entender como haber muerto, solo que en todo eso había un pequeño detalle importante: la técnica no se desactivó como hubiese ocurrido si hubiese muerto. Ichiba sintió serio entendiendo que, como dijo Suzumebachi a Letsu, la misma técnica de alguna manera les salvó y en este punto le daba la razón al alma de la Zanpakumo al reconocer que eso había sucedido. Según su apreciación todo sucedió porque Shaolin había dominado la técnica en poco tiempo de manera sorprendente, hasta se podía pensar que en este punto la técnica fuese adherida a su persona como un poder propio, pero tal vez eso lo comprobaría con el tiempo. Soy Fon miró todo el lugar un poco confundida, tenía ese leve reiatsu persistente en la cámara. Uno que ella reconocía demasiado bien. Kiryu sonrió levemente entendiendo lo que podía suceder con la joven Fon. Shimin no está aquí, pero lo estuvo, señaló sonriente, ella ayudó con tu recuperación. La peli azul carraspeó tratando de calmar su mente ante tal noticia, dándose cuenta que la princesa del clan Shimin estaba enterada que no había muerto y hasta había ayudado para su recuperación. Entonces una pregunta le vino a la mente: ¿cómo es que estoy viva y no morí? Preguntó. Todos suspiraron y se miraron unos a otros. Todo es solo una conjetura, pero es lo más cercano a la verdad, dijo Ichid. Fue la misma técnica que de alguna manera te protegió, aunque también ayudó Suzumebachi al aferrarse al mundo espiritual. Kiryu suspiró. Creo que puedes aclararle todo después, por ahora sería mejor que comiera algo que ayudara a su cuerpo y reiatsu. Shutara sonrió. Kiryu tiene razón, debemos darle alimento para que se recupere lo más pronto posible. Soy Fon asintió y se dispuso a ponerse de pie y cuando lo hizo sintió que sus piernas le fallaban. Si no fuese por Letsu que se encontraba cerca y detuvo su caída hubiese hecho un espectáculo. Estás débil y es normal dado a todo lo que has pasado, dijo Tenjirm. Shutara miró al curandero. ¿Será bueno sacarla de la cámara? Cuestionó. Soy suspiro, odiaba que la trataran como una inútil, por eso mismo siempre le molestaba ir a la cuarta división cuando salía herida, además que Retsu siempre era muy estricta en sus cuidados. Creo que ha pasado demasiado tiempo en la cámara a punto, debe de empezar a recuperar todas sus habilidades y condicionar su ambiente no ayudará en nada. Entonces, ¿la cargamos hacia el palacio de Kiryu? Preguntó Letsu. No creo que sea necesario cargarla, pero sí ayudarle a caminar, apuntó Tenjirm con seriedad. Ichid frunció el ceño. Tú no estás enterada, dijo serio. Desde el final de la guerra donde peleaste contra Iwatch han transcurrido 6 meses. Soy parpadeó confusa. ¿6 meses? Cuestionó a la vez que se mostró sorprendida por esa noticia. Pero y será mejor apurarnos. Kiryu se adelantó para empezar a preparar la comida, indicó Letsu. Puedes contarle todo mientras comemos. En el amplio comedor del palacio de Kiryu ya se encontraban todos sentados y degustando la comida preparada por la regordeta Shinigami, que en esta ocasión había adelgazado, dando a entender de que su comida estaba llena de reiatsu para Soy Fon, que al parecer lo necesitaría ya que, como lo había previsto Tenjirm, todos esos recuerdos habían hecho mella en su salud física y faltaba ver cómo había afectado de manera mental. Fue ahí mismo que entre cada plato de sopa, comida y postre contaron todo lo que había sucedido en el palacio en todo ese tiempo, como el rey había indicado que ella no había muerto y que estaba viva en algún lugar inhóspito donde Ichiba la encontró luego de meses de búsqueda. Después de eso llevaron a la peli azul a la recámara que había preparado en el palacio de Tenjirm. Antes de eso le había sugerido darse un baño en las aguas termales para que al final durmiera un poco luego de alimentarse bien después de un tiempo. Soy Fon obedeció al pie de la letra las indicaciones, aún había cierta incredulidad ante lo que había ocurrido. Aun cuando todo lo narrado por los miembros del Escuadrón Cero parecía tan verídico, en su mente aún no concebía el hecho de haber sobrevivido.
Por otro lado, mientras la peli azul tomaba su baño en las aguas termales curativas, el Escuadrón Cero tenía una plática seria sobre la situación. ¿Por qué está tan afectada físicamente? Preguntó Ichigo. Tenjin suspiró. Es normal, si lo valoramos, que realmente estuvo a punto de morir. Pero cuando despertó la primera vez se veía bien físicamente. Letsu. Kiryu suspiró. Se podía decir que en ese momento no era completamente ella, tú mismo lo dijiste. Letsu les recordó que Suzumebachi había dicho que en su mundo interior se había resguardado su esencia y recuerdos. Shutara asintió en comprensión. Posiblemente por eso mismo se notaba un poco diferente y hasta en su actitud. En algún punto no estaba completa y cuando lo recuperó todo es normal que haya tenido alguna repercusión física de su casi muerte. Tenjin suspiró. Creo que esa es la respuesta apropiada, es obvio que debía tener algún efecto a su último esfuerzo para vencer a Iwatch, pero el que todos sus recuerdos y Reiatsu hayan regresado abruptamente es algo que a cualquiera podría afectar. Ichigo sobó su barba contemplativamente. ¿Qué haremos con Shaolin de ahora en adelante? Cuestionó. Estos días tendrá que pasar tiempo en las aguas termales, comida nutritiva y con un poco de Reiatsu. Indico mucho descanso, veremos cómo evoluciones física y mentalmente. Soifon regresó de las aguas termales y como le habían indicado se fue a la habitación donde dormiría los días que tomara para su recuperación completa. Aún esa misma noche necesitó de ayuda para movilizarse y aunque era incómodo no tenía ni energía para quejarse, ella misma reconocía que aún resentía su malestar físico, pero lo que más le podía molestar eran esos instantes que venían a su mente, momentos pasados que de alguna manera había pensado que habían quedado atrás y los había superado. Kiryu y Shutara en ese punto fueron de mucha ayuda para ella. Así prosiguieron los días siguientes en el palacio para Soifon. Al momento que despertaba, sea cual fuera la hora, iba directo a pasar una hora en las aguas curativas de Tenjin, luego tomaba su desayuno para después hacer un poco de terapia física. El almuerzo, un poco de charla con Kiryu y Shutara que siempre era sobre sus sueños que no cesaban. Esa era una de las cosas que no podían detener y controlar, esos momentos en que en sueños la joven Fon descontrolaba su energía espiritual y lanzaba disparos de Reiatsu por doquier. Una semana después la peli azul había podido estar mejor físicamente, ya que no necesitaba ayuda para movilizarse, hasta había empezado a hacer ejercicios para mantenerse en forma y mejorar pronto. Tenjin se había sorprendido de lo pronto que Soifon había mejorado físicamente, no cabía dudas que era más que cierto que todo lo logrado era por su esfuerzo y disciplina para trabajar más allá de lo normal, pero en ese punto ella tuvo que refrenar su ímpetu obedeciendo las recomendaciones de Tenjin de tomarlo con calma para un mejor resultado. Según Kiryu y Shutara, los sueños ya no eran tan frecuentes y era notoria ya que el descontrol con su Reiatsu se había reducido notablemente. Shutara había iniciado con su entrenamiento en Akuga, mientras que Letsu esperaba el momento preciso para hacer que por fin Soifon se reuniera con Suzumebachi. Todos habían pensado en ese asunto en especial y habían llegado a la conclusión que lo mejor era que lo hiciera cuando estuviese casi al 100%. Lo cierto es que la peli azul se había quejado de que en todo este tiempo no había podido escuchar al alma de su espada como sucedía antes. Un mes había transcurrido desde que la morena había regresado del palacio del rey, uno que aprovechó de manera inteligente para desligarse por completo de la farsa de un futuro compromiso con Kisuke, 3 semanas desde que cortó todo lazo con el tendedero al descubrir cómo traicionó su confianza dejando que no pudiera llegar con Soifon y ayudar en la lucha contra el rey Kinki. Pero aún tenía un inconveniente y eso era su padre, que se encontraba molesto de que el Aragán de Kisuke no había llegado esos 3 fines de semana como los meses antes había estado ahí como un reloj. Cuando había querido comunicarse con el tendedero Tesai le había dicho que había ido a una misión a Hueco Mundo, cosa que era una mentira descarada según la morena, mentira de la cual no se molestó en desmentir ya que le convenía que todo el asunto de su ruptura total con el tendedero no saliera a la luz pronto. Temía que su padre se enterara y que quisiera interferir o servir de negociador para que arreglaran sus diferencias. Sabía que en ese caso tendría que decirle lo vil y traicionero que Kisuke había actuado para evitar que ella pudiese ir en ayuda de aquellos capitanes que habían ido al palacio del rey para luchar contra Iwatch. Yoruichi era inteligente y sabía que en cualquier situación su padre buscaría cualquier excusa para hacer que ella siguiera con sus planes de comprometerse y en ese punto estaba dispuesta a dar pelea. Hoy más que nunca no dejaría que su clan, su padre o quien fuera intentara obligarle a un matrimonio, cuando sabía que la única persona que hoy por hoy quería a su lado era Soifon. Al pensar en ella le frustraba que ya llevaba un mes esperando su regreso o en todo caso algún mensaje del Escuadrón Cero para ver si se había recuperado por completo.
Ayer había ido al primer escuadrón para hablar con Kimuraku y preguntar si había noticias del palacio, obteniendo una respuesta negativa a la vez que Shunsui le pedía ser paciente, que quizá la tardanza solo era para bien de Soifon. Ese fin de semana había pasado con sus padres nuevamente, las cosas se estaban tensando un poco más ante la impaciencia de su padre sobre la situación de Kisuke que de alguna manera había faltado en sus visitas todo ese tiempo. La morena le recordó que andaba en una misión y que debía ser paciente. Su madre también ayudaba aconsejando a su esposo de ser paciente y esperar, pero también le había planteado que todo eso podía servir para evaluar qué tan factible era que Kisuke fuera quien se casara con su hija, ya que tenía su arraigo en el mundo de los vivos sin olvidar eso de sus experimentos que de alguna manera era seguro que unos serían peligrosos. Hija, deberías ir a descansar, dijo Minako al momento que entró al despacho de su esposo donde su hija se había encerrado para revisar algunos documentos del clan. La morena suspiró. Ya acabé, solo deseaba terminar con el papeleo importante y que papá no tenga quejas de mí. Minako sonrió. ¿Quieres que te lleven un té a la habitación para que duermas bien? Yoruichi sonrió levemente. Sería bueno un poco de té, acepto. Las últimas veces que has venido te veo mucho más relajada. ¿Tiene algo que ver que Kisuke-kun no haya venido? Preguntó curiosa. La morena suspiró. En parte respondió. La verdad, ese asunto del compromiso me incomodaba demasiado. Minako enarcó una ceja. ¿Te incomodaba? Cuestionó. Lo dices como si el falso compromiso fuera cosa del pasado. Señaló rápidamente. ¿Por eso no ha aparecido Kisuke? Preguntó. La morena hizo una mueca. No te voy a mentir, madre, rompí mi falso compromiso con Kisuke. Minako suspiró. Cuando tu padre se entere no lo tomará muy bien, le advirtió. Lo sé, pero no puedo casarme con Kisuke, soltó rápidamente. Con nadie que me impongan, a decir verdad, aclaro, no importa lo que diga papá o el clan, no pienso dar un paso atrás sobre mi decisión. Minako hizo una mueca de sonrisa, conocía a su hija y en esa última declaración entendía que había llegado a una resolución y no iba a dar marcha atrás, solo esperaba que alguien le apoyara un poco. ¿Kisuke te ayuda ocultándose de tu padre para no venir? Cuestionó. Yoruichi bufó. No, madre, Kisuke no es alguien en quien se pueda confiar, indicó. Al momento he roto mi amistad con él, no creo que se aparezca en todo este tiempo y si papá sigue insistiendo con ese tema en específico tendré que decírselo. Minako se sorprendió ante la noticia de que Kisuke y su hija de alguna manera se habían separado. Era seguro que cualquier cosa que el tendedero había hecho debió ser algo que su hija no perdonaría fácilmente. Será mejor que aún no des esa noticia a tu padre. La morena asintió. No he pensado dársela por el momento, apuntó con una sonrisa. Gracias, madre, sabía que podía confiar en ti. Minako se acercó y abrazó a su hija que ya se había puesto de pie y buscaba la salida del despacho. Eres mi hija, lo único que deseo es que sea feliz, ahora ve a descansar. Gracias, buenas noches, dijo la manera en forma de despedida y salió con dirección a su habitación. Minako Shimin se quedó ahí en la puerta del despacho unos momentos. En este punto era inminente una discusión entre su esposo e hija, sabía que no se podía ocultar para siempre lo sucedido con Urahara-san. De alguna manera Yoruichi se veía mucho más madura y decidida con respecto a sus decisiones y futuro desde que había vuelto del Palacio del Rey. Cualquiera que haya sido su misión le había ayudado un poco en su carácter y en su diario vivir porque ya no tenía esa sombra de tristeza que cargaba desde el final de la guerra. Un mes duró el proceso completo de recuperación de Soifon. En todo ese tiempo no solo se ocuparon de su salud física, también procuraron que psicológicamente no tuviese algún efecto que pudiese ser un problema para la joven a largo plazo, porque no era cualquier cosa pasar por una casi muerte para luego después de 6 meses volver a la vida como si nada de eso hubiese pasado. Tenjir me había dado el visto bueno hace una semana para que iniciara con su entrenamiento en Kinishun, algo que había sido un poco frustrante para la peli azul que de alguna manera había tenido que iniciar con las cosas básicas como si se tratara de un Shinigami principiante dado que su Reiatsu se descontrolaba por esos recuerdos que le asaltaba de pronto en su mente. Había sido una lucha empezar con algo que era fácil para ir gradualmente avanzando. Al segundo día de esos primeros pasos había mejorado bastante y al tercero estaban intentado Shunkum. Tenjir me había estimado que Soifon no tendría ningún problema en volver a retomar el control que tenía sobre su propio Reiatsu, aun cuando todavía parecía tener problemas con sus recuerdos. Kirinji había dicho que la mente de la peli azul reconocería cada técnica que conocía, así como había recordado cómo usar paso flash. Eso había sido empleado en una mañana y para la tarde ya tenía competencias con él, dando a entender que había recuperado su habilidad por completo y asimismo sucedió con Akuga. Shutara no tuvo que emplear mucho esfuerzo recordando que la joven había nacido y crecido en el Onmitsukin.
Kiryu había preguntado cómo había sucedido eso y la explicación fue tan simple: lo que has aprendido nunca se olvida. Había señalado en un principio, prosiguió con otra frase, pero como ella tuvo una pérdida de memoria solo se le debe recordar cómo hacer, luego su mente hará el trabajo por sí solo de recordar. Shun fue un poco problemático, pero Ichiba era un buen maestro y como dijo Shutara, Shaolin era una diligente y excelente alumna. Ahora podían entender por qué Yamamoto se arriesgó en elegirla para ser la capitana del segundo escuadrón a tan temprana edad. No solo fue porque dominaba Shikai o conocía todo sobre la nobleza, lo cierto es que Yoruichi le enseñó de primera mano y al mismo tiempo le ayudó a mejorar en todo. En eso la joven Fon fue tan buena alumna que hasta pudo descubrir Shun'Gum por sí misma. Quizá por esa razón el rey había planeado poner en sus manos una técnica peligrosa. ¿Acaso el rey había visto el resultado y sabía que ella iba a ser quien pusiera fin a Iwatch? Quizá nunca lo sabrían, ya que, como había señalado con anterioridad el rey, las técnicas que tienen que ver con el tiempo y espacio son difíciles de predecir y ver. Ese día se encontraba en el intento de ir a su mundo interior. Ciertamente Soy Fon se mostró un poco nerviosa para ese momento y no era para menos. Sabía que le había fallado a Suzumebachi y conociéndola estaría muy resentida en ese aspecto. Letsu había sido muy franco al decirle que cuando habló con el alma de su espada se encontraba molesta con ella, pero que debía intentar hacer las paces. Sobre todo, ser paciente y persistente si no lograba nada en un principio. Le costó al inicio poder ingresar a su mundo interior. Cuando lo hizo tomó un momento para llamar a Suzumebachi y como le había advertido Letsu-san no hubo ninguna respuesta del alma de su espada. Lo intentó por segunda vez Suzumebachi llamó, pero no hubo respuesta. Lo hizo una tercera vez sin ningún resultado y cuando quiso intentarlo nuevamente fue sacada de su mundo interior. Letsu tenía una amplia sonrisa cuando ella abrió los ojos. Así que te saco de tu mundo interior, dijo con calma negando con su cabeza. No lo tomes a mal, sabes que le has fallado. Soy Fon asintió. El dios de las Zanpakuns tenía razón en todo lo que decía y por mucho que no le gustara la situación quizá debía de seguir sus recomendaciones. Seré paciente como me sugirió, señaló la peli azul. Letsu suspiró. Es lo mejor por ahora, seguro Suzumebachi tendrá mil y una quejas en tu contra. A punto serio, espero no dejes de intentarlo. La peli azul suspiró. ¿Ahora qué es lo que haremos? Cuestionó al ver que hablar con Suzumebachi era imposible. Ichiba está dando su informe al rey. Informo cómo no puedes avanzar con el alma de tu espada. ¿Qué te parece práctica de Zanjutsu? La peli azul asintió al momento. Sería bueno entrenar un poco más a sabiendas que la práctica hace el maestro y en este punto no había mejor compañero para un duelo como Letsu ni Maiya, denominado el dios de las Zanpakuns. Fue así que sin perder tiempo iniciaron un pequeño combate donde de alguna manera los dos no se guardaron nada, haciendo el momento un poco divertido. Ichiba Sube ya había dado todo su informe sobre cómo se encontraba Soy Fon en esos momentos, lo que Tenjirma había dicho con respecto a su salud física y psicológica, a la vez que detallaba que Shutara, Kiryu y Letsu habían practicado sus habilidades en Akuga, Om, Zanjutsu y Kin. A la vez que ampliaban las técnicas como Shunpo, el último había sido Shun'Gum y el uso de su Shikai. En resumen, Su Alteza, físicamente está lista para volver a su rutina normal, le indicó el Shinigami barbudo. El rey, que en el reporte dado por Ichiba permaneció en silencio todo el tiempo valorando la situación. ¿Sus habilidades propias fueron probadas? Cuestionó. Ichiba carraspeó Senka, Utsemi, Ansafu y Sushika y los aplica sin problema desde que volvió al entrenamiento, informó. El único inconveniente que Letsu prevé es la falta de comunicación con el alma de su Zanpakuun, por ende, Bankai está descartado para su uso. El rey sonrió levemente. No veo una urgente necesidad de usar un Bankai tan destructivo en estos momentos, señaló. ¿No ha probado Hig no uso? Preguntó. Ella lo intentó, pero se lo prohibí al momento, señaló. Creí que era mejor no intentarlo por lo que ocurrido antes. A punto serio Ichiba. Lo que sucedió antes fue en un momento decisivo, señaló el rey. Que Soy Fon no use la técnica no significa que desaparecerá así por así. Ichiba, ella la aprendió y dominó en un punto que le salvó la vida. El barbudo Shinigami frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con eso? Cuestionó. Para Shaolin, Hig no uso ya no es una técnica, señaló el rey, es una parte de sus habilidades y poder. Con eso de ahora en adelante nadie podrá copiarla y mucho menos podrán imitarla. ¿No será contraproducente que tenga un poder como ese? Preguntó. El rey le miró serio. Shaolin Fon ha demostrado en lo largo de todos estos años su compromiso y lealtad con la sociedad de almas. A punto siguió sirviendo a la noble casa Shimin aun cuando su líder traicionó su casa y a sus mismos soldados. Señor, todos los informes del GOTE y 13 indicaron que todo fue un error, dijo Ichiba con calma. El tiempo mismo le dio la razón.
El rey sonrió levemente. Sé que llamarle traición es una exageración, ya que al final se demostró que solo actuó para salvar vidas, que nunca traicionaron los ideales del GOTEI 13, como Yamamoto lo expresó con anterioridad. Recordó: el punto es que aún así Soifon fue capaz de arriesgar su vida misma para resguardar la seguridad de la princesa del clan Shimin y por ende todos los mundos. Le recordó: estoy seguro que un arma como Hig no Uso será usada sabiamente para proteger lo que más ama. Ichib sonrió ante lo último dicho por el rey. ¿Cuál es la recomendación para este momento, mi señor?, preguntó. Preparen un último entrenamiento, recomendó. Todos en su contra sin guardarse nada, hagan que ponga en práctica todos sus poderes y habilidades, señaló. Después de eso sabremos si ya es tiempo que regrese a la sociedad de almas. El barbudo se inclinó obedientemente. Se hará como ha dicho mi rey. Con el asentimiento del rey Alma en conformidad. Insube salió inmediatamente del salón donde el rey se resguardaba. Tenía muchas cosas en mente, sentía que habían pasado tantas cosas tan en poco tiempo que todo lo conocido había cambiado drásticamente. Reflexionó sobre lo que el rey había dicho de la técnica de Soifon, afirmando sus mismas sospechas de que Hig no Uso se convirtió en algo propio, dejando de ser una técnica que otros pudieran imitar o llegar a alcanzar con trabajo o habilidad. Recordó la reunión que tuvieron donde el rey ordenó que ese era el momento de traer a los capitanes elegidos para que se les diera el entrenamiento especial, todo por la necesidad y urgencia de derrotar a los Kinkis que se levantaban con mucha ventaja ante el GOTEI 13. Flashback. En el enorme salón donde se resguardaba el rey Alma, el Escuadrón Cero se había reunido de emergencia ante lo que estaba ocurriendo en la sociedad de almas. Los Kinkis habían aparecido y de alguna manera lograron matar a quien consideraban al Shinigami más poderoso del GOTEI 13. Con la muerte de Yamamoto terminaba una era para el GOTEI 13, ya sabían quién sería el nuevo Sm-Taichin, ya que después de lo sucedido en la guerra de invierno contra Aizen había decidido nombrar quién sería su sucesor previendo su muerte a futuro. Aún así, la noticia había caído como un balde de agua fría para todos. Además de eso, los informes venidos de primera mano del 12º Escuadrón dejaban entrever que esta guerra podría perderse si el GOTEI 13 no tenía cuidado. Sin olvidar que, si caía el GOTEI, era seguro que los próximos en ser invadidos podrían ser ellos y con eso los mundos se destruirían. El momento preciso para traer a los capitanes seleccionados para la capacitación especial, dijo con seriedad el rey. Todos se miraron sorprendidos y confusos ante tal anuncio, valorando que, si hacían algo como eso, las probabilidades del GOTEI para hacerle frente al enemigo se reducirían considerablemente, sin olvidar que Kuchiki Byakuya había sido herido fatalmente en su primer enfrentamiento si los otros dos estaban en la cuarta división. Mi rey, creo que en este punto no es conveniente, apuntó Ichibin Sube. Uno de los capitanes ha sido herido en su enfrentamiento y se encuentra muy grave. El rey miró con seriedad al regordete Shinigami y luego dirigió su mirada hacia el demonio de las aguas termales. Tenjiro, ¿podrías movilizar hacia el palacio al heredero del clan Kuchiki y recuperarlo por completo?, preguntó. Tenjiro Kirinji suspiró. Puedo traerlo y curarlo sin problemas, señaló serio. Letsu bufó levemente. Preguntarle a Kirinji si podría curar al heredero del clan Kuchiki era solo un formalismo, a sabiendas que era el mejor curandero de la sociedad de almas, el palacio, y posiblemente haría un buen trabajo en el mundo viviente. Confío en que todo saldrá bien, apuntó el rey. No se debe perder más tiempo, deben ir por los 3 capitanes y a la vez pueden traer con ustedes a Kurosaki y Ichigo. Ichiba sintió. ¿Cuál será nuestro proceder?, preguntó. Darán instrucción en cada campo como se hace aquí en el palacio, señaló, a la vez que mejorarán sus técnicas individuales. Nos reportaron que la capitana del segundo escuadrón mejoró su Shunkum antes de su último enfrentamiento, informó Shutara Senjumaru. El rey miró hacia su escuadrón. Deben ir y prepararse, además de anunciar al GOTEI 13 de su visita. Todos asintieron inmediatamente. Haremos según sus órdenes, mi señora. Ichibi al instante se pusieron de pie para salir. Ichib, ¿podrías quedarte un momento?, pidió el rey. El barbudo Shinigami detuvo su camino y dio ciertas indicaciones a sus compañeros de escuadrón, para luego volver a su lugar frente a su majestad. ¿En qué puedo servirle, mi señor?, preguntó serio. He tenido la suerte en descubrir en una de mis visiones que el rey Kinki posee algún tipo de poder que tiene que ver con el tiempo, informó el rey Alma. Insube suspiró. Ese puede ser un poder peligroso. ¿En qué consiste?, cuestionó al momento. Tal vez el GOTEI puede hacer algo para contrarrestarlo. No sé exactamente. Cuando quise ver más detalladamente todo se vuelve borroso y oscuro. Indicio serio. Cada vez que he querido observar es como si la visión cambiara cada vez. Ichib negó. ¿Qué haremos para detenerlo?, preguntó. Un poder así es demasiada ventaja.
He pensado en una técnica que contrarreste o detenga la del Rey Kinki, informó con calma tomando en cuenta las habilidades y poderes que posee el Gundam Shinron Mitsukiden, es la única que podría lograr algo como lo que he pensado. ¿Ichiba sintió habla de alguna algo que tenga que ver con el tiempo? Preguntó. El rey asintió lo correcto, es decir que tomaríamos el tiempo y desplazamiento de un lugar a otro. Aclaro con seriedad, creo que es una ventaja que Soy Fon haya podido perfeccionar Shunk llevándolo a un nivel más propio. Con eso que ha dicho, puedo intuir que la técnica será derivada de Shunk, dijo Ichiba. Es de mucha ayuda que el usuario de una técnica sepa controlarla a un nivel alto y con Mukik Shunk debo aceptar que la joven Fon se ha superado a ella misma y a Shimin Yoruichi. El rey Alma asintió. Dado que tú eres un maestro experto en Kid, debes pensar en cómo lograr a partir del Shunk de Soy Fon, una técnica que pueda detener el tiempo complementando con hacer un desplazamiento, como lo sería usar Omo Shumpo y todo en la pausa del tiempo. Insube parpadeó ante tal petición, si el poder de usar el tiempo por el rey Kinki resultaba ser peligroso. Una técnica tal cual lo describía el rey podría resultar contraproducente, es como poner un arma que podría dar un poder más allá de lo que mucho podían imaginar en manos de un capitán del Gote y era atentar a la suerte. ¿No cree que es algo peligroso intentar traer una técnica de ese calibre? Señaló. Aún si pudiera hacerlo, justo ahora solo es algo que se está planteando. El rey Alma le miró serio. No puedo decirte si sería un peligro o una salvación, ya que hay un velo de oscuridad en el futuro, señalo, pero he vislumbrado todo este tiempo lo que ha hecho Shaolin Fon en la segunda división y Mitsukiden, de los tres capitanes es quien posee el carácter suficiente para lograr una técnica como esa, solo el hecho de descubrir Shunk por sí misma, siendo una técnica secreta que le fue otorgada como regalo al primer líder femenino del clan Shimin, da una ventaja de que puede lograrlo. Ichiba sintió en entendiendo todo, ciertamente el Escuadrón Cero se habían sorprendido desde el momento que Yamamoto le había nominado para capitán del segundo escuadrón y Gundam Shinron Mitsukiden, desde ahí su capacidad y compromiso fue creciendo hasta llegar a ser lo que era hoy. Entiendo, mi señor adepto, lo cierto es que Soy Fon era leal y haría cualquier cosa por vencer al enemigo. El Shunk de Soy Fon es el viento, creo que a partir de eso pensaré en lograr una técnica como usted lo ha descrito. Confío en que lo lograrás, ahora será mejor que preparen su partida y su pronto regreso con los tres capitanes y Kurosaki y Ichigo. Inibe se inclinó levemente. Se hará como usted ha ordenado, Rey Alma. Con estas últimas palabras se despidió y salió del lugar. Fin flashback. Ichiba llegó a la sala donde se encontraban todos. Soy Fon estaba entrenando con Letsu y los demás miraban el enfrentamiento. El regordete Shinigami se colocó junto a Sutara y Tenjirm, que le miraron con curiosidad al instante. ¿Qué dijo el rey?, preguntó la gran tejedora, suponiendo que la peli azul pronto volvería a la sociedad de almas. ¿Quiere que pongamos a prueba las capacidades físicas de Soy Fon Ingemo? Tenjirm suspiró. ¿Eso ya se hizo, no le dijiste? Cuestionó. Shutara miró a su compañero y lo supo. ¿Quiere que seamos todos contra ella?, preguntó. Ichiba sintió. Todos contra ella, afirmó. ¿Quiere que ocupe todas sus habilidades? Tenjirm frunció el ceño. ¿Todas? Cuestionó. Hasta la técnica que casi le cuesta la vida. Kiryu suspiró. ¿No le dijiste que intento hacerla?, preguntó. Se lo informé, pero y guardó un momento de silencio. Dijo que para Shaolin ya no era una técnica, que se había convertido en parte de sus habilidades propias. Todos quedaron en silencio por un momento ante lo dicho por Ichiba. Lo extraño fue que hasta el sonido de las espadas habían cesado en ese momento y el barbudo Shinigami miró hacia el salón notando que Letsu y la peli azul no estaban en su combate. Entonces, ¿cuándo empezamos?, dijo la voz firme de Soy tras Ichiba. ¿Has estado escuchando?, preguntó Insube. Letsu carraspeó. Entrenar conteniéndose no es divertido. A punto. Cuando te vimos hablando con los demás pensamos que venías con la noticia que Soy volvería a la sociedad de almas. El rey sugirió que hagamos una última revisión a Soy Fon. A punto serio, miro hacia la peli azul. Tienes que usar todos tus poderes y habilidades sin restricciones, incluso Hig no uso. Soy Fon frunció el ceño. Pero ya intenté la técnica antes, la invoqué y no sucedió nada. Ichiba suspiró. Escucha, tal vez no necesitas invocarla como una técnica ajena a ti. Trato de explicar un poco. Debes pensarla como un movimiento propio tuyo, así como utilizas Shumpo. La peli azul frunció el ceño. ¿Cómo utilizo el Shumpo?, cuestionó. Sí, como cuando usas Ansafu. Señaló con calma. Solo te mueves con el Shumpo y sabes lo que debes hacer para que se creen clones. Todos suspiraron ante la leve explicación de Ichiba. Sabían que esta sería la última vez que podrían a prueba el estado físico y reiatsu de Soy Fon, ya que era seguro que pronto regresaría a la sociedad de almas, pues lo hubiesen planeado o no. Su recuperación tardó más de lo que pensaron en un primer momento,
Por eso mismo debían de dar lo mejor de cada uno para que no tuviese problemas a futuro. Ichib miró a sus compañeros. Sé que les parecerá un poco extremista, pero les pido que usen sus habilidades sin restricción, indicó, y luego miró hacia la peli azul. Hig no uso, será lo último que probaremos. Soifon asintió, notó como Letsu desenfundaba su espada, Kiryu se puso en guardia, así como lo hacía Shutara, Tenjirm movía el palillo en su boca y empuñaba su espada, y Chip sonrió levemente, sabía que no se iban a guardar nada y en ese punto ella haría lo mismo aun cuando tenía una leve duda para el final. Estoy lista. Kiryu y Tenjirm fueron los primeros en lanzarse al ataque. Soifon detuvo la estocada de la espada del curandero. Kiryu, que es maestra en Shumpo, intentó hacerle daño con su rapidez a sabiendas que la joven Fon también era muy rápida. Luego de un momento Letsu se lanzó al ataque. Sus estocadas eran muy precisas, haciendo que se tornara difícil contenerlas para la peli azul, que ya estaba presentando algunos cortes en su ropa, y Chib empezó a lanzar Kidma a distancia. Como siempre, los primeros fueron hechizos explosivos. En ese momento los tres que antes habían iniciado su embestida se alejaron un poco, dando un poco de descanso a la peli azul, si se podía decir de esa manera, puesto que debía de moverse para evitar ser blanco del Kidm. Al ataque de Kidm se unieron Letsu y Kiryu. En un lanzamiento de barras fue contenida por un momento, que aprovechó Shutara para lanzarse al ataque con Akuda y el uso de sus telas. En ese punto Soifon tuvo que esforzarse un poco más, no solo por la habilidad misma de Senjumaru, sino por sus otros brazos que llevaban el ritmo de la pelea. Ichib suspiró, sabía que 5 contra 1 no era muy justo, más cuando todos ellos eran maestros en casi todas las técnicas y habilidades. Soifon ya mostraba signos de cansancio y alguno que otro golpe y corte. Aún así, podía decir que era admirable cómo había mantenido el nivel de pelea todo este tiempo. Aún así, ya era momento de terminar esa parte para ir a lo interesante. Para eso necesitaban tomar un momento. Senrich Tensum susurró y la enorme mano apareció frente a la peli azul, lanzándola lejos de todos. La peli azul aterrizó a unos metros lejos del lugar. Eso fue demasiado extremo, regañó un poco Kiryu. Soifon se ponía de pie, sacudiendo un poco sus ropas a la vez que hacía un examen de cuál era su condición. Apretó su puño con cierta molestia. Debes de usar Hig no uso, dijo Ichib, solo debes demostrar que puedes hacerlo, para volver a la sociedad de almas. La peli azul suspiró, ¿en verdad deseaba volver a la sociedad de almas? Fue la pregunta que saltó en su mente, para luego lo escuchar un fuerte y claro cobarde. Se detuvo por un momento dudando. ¿Suzumebachi? Preguntó y no hubo más que silencio. Suspiró sabiendo que el perdón no vendría pronto. Lo cierto es que no había más que verdad en esas palabras, ya que de alguna manera temía su regreso. Le parecía que había otros que merecían estar vivos, como Ukitake, Komamura, el propio Yamamoto y hasta Kenpachi. Tenjirm se había acercado temiendo que el último ataque había afectado a la peli azul. Soifon, ¿todo bien? Cuestionó. La peli azul salió de su pensamiento. Sí, lo siento, dijo al instante. Me pareció escuchar a Suzumebachi. Kirinji sonrió. Letsu dijo que debes ser paciente, si hablo seguramente fue para molestarte. Soi sonrió asintiendo, era como si todos de alguna manera conocieran al alma de su espada, ya que eso era una de las cosas que hacía habitualmente. Regresaron con los demás. No sé si Hareke funcione, dijo al momento. Insube asintió serio. Estaremos todos delante de ti listos para atacar. Tú debes pensar en la manera de llegar al otro lado sin que nos demos cuenta. A punto será uso del tiempo y espacio. Todos suspiraron con cierto pesar al notar cierta duda en la peli azul, y no era para menos. Esa técnica casi le había llevado a morir y ahora todos estaban ahí presionando para que volviera a utilizar esa técnica. No importaba lo que pensaran, ya que Ichib especificó que era algo que Rei pidió se hiciera, ya que, según lo visto a futuro, esa técnica había evolucionado y en ese punto debían saber cómo era ese perfeccionamiento. Soifon se puso en guardia, había notado como el escuadrón cero se había plantado enfilado delante de ella para evitar su paso, apretó fuertemente su espada lista para hacer lo que debía hacer, solo debía pensar en pasar al otro lado y fue así que se lanzó al ataque. Kiryu miró hacia Ichib. Para esto pidió suavemente al notar el daño visible en la peli azul, que ya llevaba un buen rato intentando pasar al otro lado sin haber tenido oportunidad, y cuando pensaron que lo haría había caído de la mano de Shutara. Kiryu, Shaolin debe regresar a la sociedad de almas. A punto Shutara solo logrando pasar al otro lado lo hará posible. Ichib suspiró. Hay algo que ella no está haciendo bien. A punto y camino hacia la peli azul dejando atrás a sus compañeros. Solo espero que esto no la deje mal herida, es como si todos mis esfuerzos por su salud fueran en vano, se quejó Tenjirm negando con su cabeza. Letsu sonrió un poco divertido. No me digas que unos pequeños golpes y rasguños son difíciles de curar para el gran demonio de las aguas termales.
Shutara suspiró, eso era un golpe bajo para Kirinji. Por otra parte la peli Lila sonrió un tanto divertida por el pique que le daban a su compañero, pero entendía la queja. Soifon estaba tomando muchos golpes ya que de alguna manera aún no encontraba el camino para dar rienda suelta a Hig no Uso. Si lo deseas podemos descansar, dijo con calma Insube. Soifon alzó su vista ya que aún se encontraba en el piso tratando de tomar un poco de aliento ante todos sus intentos fallidos. Estoy bien, señaló poniéndose de pie. ¿Qué pensabas cuando usaste Hig no Uso contra Iwash? Cuestionó curioso Oso al ver que había algo que le impedía lograr la técnica. Quizás solo debía de ayudar a Shaolin a buscar una nueva perspectiva al asunto, no solo decirle lo que debía hacer. Soi frunció el ceño y miró al Shinigami barbudo, suspiró tratando de recordar ese momento en específico, dejando de lado lo que sabía perfectamente. Había pensado en matar al King para que Yoruichi pudiese vivir, el salvarle había sido todo en su mente, por encima de todos y todo, pero sabía que no podía decirle esas cosas a Ichi, era un motivo egoísta y aunque le pesara sabía que nunca hubiese cambiado sobre ese pensamiento. Por esas mismas razones sentía que no era digna de haber sobrevivido, de tener una segunda oportunidad, cuando otros habían luchado por el simple hecho de salvar a la sociedad de almas. Ichi Binsube sonrió levemente ante el silencio de Soifon. No es necesario que me respondas, lo importante es que derrotaste a quien quería destruirlo todo y causando daño a muchos. A punto serio, creo que debes pensar en eso mismo si deseas derrotarnos, tal vez así podrás pasar sin problemas sobre nosotros. La peli azul asintió entendiendo el punto. Volvamos a intentarlo, pidió Seria. Ichi sonrió. Sabes que no seremos condescendientes, le recordó. Será cuando estés lista, señaló y volvió con sus compañeros. Soifon le vio dar media vuelta y volver con los demás que a su orden volvían a ocupar sus lugares, suspiró con cansancio y miró su espada, deseaba pedirle ayuda a Suzumebachi, pero no era justo en esos momentos abocarse a ella y seguramente no le haría caso. Pensar en esos últimos momentos en el combate contra Iwatch no era de su agrado, pero admitía que su último pensamiento fue Yoruichi. Quiso reír al reconocer que la princesa del clan Shimin siempre fue un motivo persistente en su mente. Todo inició con el ferviente deseo de servirle, de ser adecuada para protegerle, ser más fuerte para traerla de vuelta cuando desertó del Gotei, luchar en su contra para demostrarle que era más fuerte que ella a su regreso al Seireitei. Bien podría reír ante el hecho que Yoruichi siempre ha sido una constante en su mente para bien y para mal. Kursi escuchó en su interior, seguramente proveniente de Suzumebachi, el que soltara una que otra queja era un buen indicio que no todo estaría perdido. La peli azul apretó la empuñadura de su espada y empezó su camino hacia donde el Escuadrón Cero se encontraba para volver a intentarlo con el pensamiento de derrotarlos y por fin volver a la sociedad de almas. Shutara le miró venir y lo supo. Pónganse en guardia, advirtió al notar que esta vez había una actitud diferente en la joven Fong. Le vieron avanzar con pasos más rápidos hacia ellos, alzando su espada y con una actitud determinada que conocían bien. Soifon pensó en Yoruichi, en que de alguna manera le estaría esperando del otro lado. Fue ahí que notó como todo parecía relantelizarse ante sus ojos grises, sintió que podía moverse sin problema como si se desplazara de un lugar a otro pasando delante de todos sin que le notaran o hicieran algo. Miró hacia atrás y pensó que debía darles una lección y se volvió para robarles algo que les pertenecía. Cuando había logrado su cometido se detuvo volviendo su vista hacia el escuadrón que le daban la espalda en posición de ataque, sonrió al saber que lo había logrado por causalidad. ¿No han perdido nada?, preguntó la peli azul. Todos rápidamente giraron para verle ahí parada con una sonrisa satisfecha y les mostraba lo que les había arrebatado. A Kiryu le arrebató la paleta que siempre llevaba en su cabello lila, los lentes de Letsu, el palillo de Kirinji, el tocado del cabello de Shutara y el pincel de Ichi. Ichi sonrió levemente ante la astucia de la peli azul. De pronto esta cayó desmayada ante los ojos de todos. Kirinji fue rápidamente hacia ella haciendo una evaluación. Kirm. Todos se habían acercado para ver qué sucedía. Ha sido mucho esfuerzo para ella, señaló Tenjirm. Debo llevarla a descansar. Cuando despierte irá a las aguas termales y sería bueno que le prepares una buena comida, le indicó a la peli lila. ¿Letsu Bufo creen que solo sea el esfuerzo?, cuestionó con preocupación. Shutara le entregó sus lentes, a la vez que colocaba su tocado en su cabello. Creo que es lo mismo que pasó cuando logró la técnica por primera vez. Kiryu negóse sobre esfuerzo, se supone que solo tenía que pasarnos por delante. A punto sería no hacer alarde de lo que puede hacer, dijo a la vez que colocaba su paleta en el cabello. Ichi rió divertido. Creo que no se le pueden enseñar trucos nuevos a un zorro viejo. Shutara suspiró. Aún así, debe ser más cuidadosa, de nada sirve ganar una guerra o un desafío si hay pérdidas que se pueden evitar.
Todos asintieron. De alguna manera Shaolin era del tipo que se sobreesforzaba en cualquier cosa, ya sea por simple diversión, orgullo, quizá jactancia o por el hecho de demostrarse a sí misma que puede. Hay que dejarla descansar, señaló el barbudo Shinigami. Iré a informar al rey. Insube inició su camino a los aposentos de rey. Había salido del lugar de entrenamiento cuando fue detenido por Yutara. ¿Qué fue lo que le dijiste para que lo lograra?, preguntó. Ichip suspiró. No es un secreto que su sacrificio tiene nombre y apellido, dijo suavemente y vio cómo su compañera ponía los ojos. Me preocupa que eso sea un problema. A punto sería. Insube frunció el ceño. Desde cualquier punto que lo veamos es un problema inevitable y por tradición no interferimos en asuntos nobles. En ese punto creo que tenemos las manos atadas. Yutara suspiró. Sé que de todos los ángulos es un problema, pero si soy sincera me preocupa más la situación gato-abeja. A punto sería. Ichip sonrió ante el término en clave que habían inventado para nombrar lo que podía ser una relación romántica entre Soifon y Shimin Yoruichi. Yoruichi es voluntariosa y propensa a saltarse las reglas, en cambio Shaolin es de mantener el orden de las cosas a costa de sus propios sentimientos. Ichip carraspeó un poco incómodo de hablar cosas que eran personales de las dos comandantes de Lonmitsuki. Sé que Kiryu y tú han hablado sobre eso, dijo insinuando que se estaban comportando como unos shinigamis novatos. Debemos recordar que cada quien labra su destino con sus decisiones, es algo que siempre nos ha dicho el Rey Alma desde el primer momento en que fuimos elegidos sus guardianes. La pelinegra sonrió. Solo me preocupo por la segunda división y Onmitsuki, dijo con calma. Ichip suspiró ante tal comentario. No deberías preocuparte por la segunda división y Onmitsuki. Apuntó a sabiendas que mencionar las dos entidades era otro término clave de la relación gato-abeja. ¿No has hablado con Kiryu sobre el Rey Alma?, preguntó. Senjumaru asintió. Kiryu señala que lo ve diferente a como era antes de la guerra. Señaló sería. Creo que es normal al hecho de que estuvo a punto de morir. Fue una suerte que la mano derecha ayudara. No creo que solo sea el hecho de casi morir. Apuntó el barbudo. Si no fuese por Kamikake, Iwachu hubiese absorbido al rey y todos sus poderes. Señaló. Creo que una parte de la esencia de la mano derecha quedó en el Rey Alma. Por si no lo recuerdas, Hixir Mukitake era quien estaba poseído por la mano derecha. La pelinegra sintió. Ciertamente, si no fuera por eso estoy segura que hubiese sido el nuevo comandante ante la muerte de Yamamoto. Indicó. Por mucho que le tachaban de noble de corazón y benevolente, siempre luchaba con aquellos que se levantaban contra el Gotei. No creo que Yamamoto dejara su elección por Kimuraku. Refutó. Siempre ha sido del tipo astuto y es más que evidente que haría cualquier cosa con tal de salvar a la sociedad de almas. Si no, mira cómo utilizó a Smusuke en esta guerra. Yutara asintió. Acepto que fue sorprendente que lo hiciera luchar de nuestro lado y de paso dar su vida. El Rey Alma es más y benevolente desde su despertar, dijo Ichip. Pueda que la mano derecha del rey poseyera Ukitake, pero nadie puede saber si Hixiram no influenció a la mano derecha y por ende el rey mismo. Señaló. El solo hecho de romper la regla de no interferir ha sido un hito. Nunca fue curioso ante los sentimientos o razones detrás del actuar de alguien. ¿Crees que él de alguna manera alienta esta situación?, preguntó con incredulidad. Ichip suspiró. No creo que la aliente, pero seguramente ha visto algo en el futuro y está más que dispuesto a dejar que las cosas tomen su curso. Indicó con una sonrisa. Sería bueno que hablaras con Soifon antes de su partida, quizá darle una perspectiva de que no todo es blanco y negro ayude un poco. Eso es como darle vía libre para dar riendas a sus sentimientos, apuntó la pelinegra. Insube sonrió. Exageras, Shaolin es más contenida que un monje, apuntó, pero tampoco es bueno contener sentimientos que son recíprocos, dijo reflexionando. Carraspeó un poco. Lo siento, pero debo ir con el rey. Yutara asintió y miró sobre su hombro. ¿Escuchaste todo?, cuestionó. Kiryu salió sonriente. Te dije que el rey se ve diferente, señaló satisfecha. Debo ir a preparar la comida para Soifon, sería bueno que cuidaras de ella, sugirió Tenjiro. Ha tenido muchos días de desvelos para obtener la recuperación completa de Shaolin. Lo sé, pero es seguro que querrá tratarla antes en las aguas termales, dijo Seria. Kiryu suspiró. Aunque sea así, no pierdes nada en estar ahí. La pelinegra asintió y fue al palacio de Tenjiro. Letsu había acompañado al curandero y al momento que la pelinegra llegó vio que los dos habían metido en las aguas termales a Soifon. Seguramente prefirió no esperar y sanar las heridas de una vez para luego dejarla descansar sin la preocupación de sus heridas. Se acercó al par en las aguas termales y supuso que la peli azul se encontraba al fondo, a sabiendas que para Kirinji era el método más rápido de sanación. ¿Cuánto tiempo estarán ahí?, cuestionó Senjumaru. Tenjiro suspiró. Unos 5 minutos más, apuntó. ¿Puedo quedarme cuidándola?, preguntó la pelinegra.
Kirinji suspiró. Sabes que en estos días es mejor que duerma sola. Señalo aún tiene problemas con sus recuerdos y en sueños no puede controlar su reiatsu. No le ayudas siendo una mamá gallina, dijo Letsu. Es seguro que pronto volverá a la sociedad de almas y desde ahí tendrá que apañárselas por sí sola. Tenjirm le lanzó una mirada molesta a su compañero. Si quieres hablar con ella, deberás esperar que despierte. Señalo, no deberías preocuparte, lo hará bien. Apunto con seriedad. Sabemos que es una luchadora. Shutara asintió. Esperaré a que despierte entonces, sería bueno hablar con ella, dijo y se fue a su palacio. La pelinegra debía estar lista por si era necesaria preparar ropa especial para el regreso, aunque dado que hace poco se había recuperado tal vez no sería conveniente usar el camino habitual y menos hacer el viaje sola. Quizá debía esperar a que el rey diera las instrucciones precisas ya que de alguna manera estaba muy pendiente del asunto. Ichip salió del palacio del rey satisfecho. El rey había dado la orden de avisar al Smtaich que estarían llegando con Soifon el día de mañana, por lo cual pedía mucha discreción y se hicieran los arreglos para tal punto ya que no era conveniente que se regara la noticia de que la peli azul no había perecido en la guerra. Por lo demás el rey había instruido quienes le acompañarían, a la vez que señalaba que desde el momento en que el Shaolin Fon estuviese en el Seireitei era responsabilidad del Gotei 13 cómo daría la noticia y en qué tiempo. En la sociedad de almas Kimraku había convocado a la morena a su oficina. Desde hace un momento había recibido el mensaje por Tenteikra directamente de Ichibin Sube con la noticia de que Soifon ya se encontraba recuperada, por lo tanto, estarían llegando el día de mañana a primeras horas, a la vez que le comunicó ciertas instrucciones y para su sorpresa había pedido que la capitana del cuarto escuadrón estuviera presente por lo cual debía de informarle lo que sucedía. Pero eso sería en otro momento ya que por ahora necesitaba hablar con la princesa del clan Shimin y ver qué quiso decir con eso de que Soifon pertenece a la segunda división. Había enviado el mensaje hace unos segundos y de pronto vio que Nanaoi se aparecía en la puerta. Shimin Taichma ha llegado, anunció la pelinegra. Kimraku asintió. La estaba esperando. Que pase. A punto serio. Nanao desapareció tras la puerta y de pronto apareció la morena. Yoruichi se acercó e hizo una leve venia en forma de saludo reconociendo la autoridad de quien siempre fue un compañero. Capitán Yamaste Smtaich, dijo con seriedad. Toma asiento, pidió y al instante, la morena hizo según su orden. Te convoque porque hay noticias del palacio del rey, señaló y al momento pudo notar que tomó toda la atención de la capitana del segundo escuadrón. Soifon está lista para regresar. La morena suspiró, lo esperaba pacientemente y pensó que posiblemente tardaría un poco la recuperación de su pequeña abeja. Ya había pasado casi un mes desde que había regresado del palacio del rey y había tenido tiempo para solucionar todos los cabos sueltos, prepararse mentalmente para eso, pero en este punto sabía que nunca estaría preparada. Es una buena noticia. A punto. Debemos ir pensando qué cargo le otorgaremos como Gotei. A punto serio. Yoruichi suspiró. Lo cierto es que había estado pensando sobre ese asunto en particular y no mintió en ningún momento al decir que Soi pertenece a la segunda división y Onmitsukidm, más correctamente había crecido en el Onmitsukidm. Soi volverá a ostentar el título de Gundanjin del Onmitsukidm, dijo de una vez. Kimraku suspiró. ¿Dejarás nuevamente tus títulos? Cuestionó serio, ya que en eso intuía un problema. Yoruichi sonrió. Shunsui, recuerda que estoy a cargo de dos instituciones importantes y eso es demasiado trabajo. A punto y vio como el Smtaich sonreía en entendimiento. He pensado que se podría ser conveniente tener dos capitanes ya que hay dos instituciones. Eso es inteligente y astuto, reconoció con una sonrisa que borró al momento, pero veo un problema para todos. A punto el noble clan Shimin no estará contento. Estamos hablando de entregar el Onmitsukidm que por generaciones estuvo a cargo del líder del clan Shimin. Yoruichi puso los ojos. Pasó un siglo en manos de Soifon, ya sea por falta de liderazgo o por conveniencia. A punto todos se dieron cuenta que fue la mejor elección. Shunsui meditó la situación. Podría ser que el clan Shimin le debía mucho a Soifon por llevar dignamente la segunda división y Onmitsukidm evitando la caída del clan. Pero los nobles eran ambiciosos y orgullosos porque no la dejamos como capitana del segundo escuadrón, para que puedas mantener tu título como Gundanjin, así tu clan aún mantendría el poder sobre el Onmitsukidm y no habría afrenta para ellos. La morena negó al instante. Soifon nació y creció en el Onmitsukidm, es perfecta para ser la comandante de las fuerzas especiales. A punto. Además hacer eso es una manera de mantener a los nobles de mi familia a raya, señaló sabiamente. Yo seré la capitana del segundo escuadrón, así estaré más envuelta en los asuntos del Gotei. Ser Gundanjin es jugar con la política y debo decir que nunca me gustó ser partícipe a ese juego.
Shunsui lo entendía demasiado bien, él había dejado su lugar en la familia cuando su hermano mayor murió y sobre él recayó el liderazgo de su familia, tuvo mucha suerte de que tuviese más hermanos dispuestos a tomar su lugar al momento que había expresado que su deseo era permanecer sirviendo al Gote y 13. Yoruichi no era muy diferente y según recordaba, siempre trató de desligarse a esas obligaciones que le coartaban su libertad. Hasta ahora no entendía por qué había tomado la decisión de retomar su título como cabeza del clan Shimin. Aún así, el tenerla como líder era una ventaja que se podía aprovechar para influir en la misma noble familia Shimin y tener un peso al momento de buscar apoyo en Central 46. Debo aceptar que es un buen plan, pero para evitar problemas con el clan deberías decir que fue mi sugerencia, indicó además, eso no exime que como Gotei debamos hablarlo con tu familia, ya que con su líder hemos llegado a un acuerdo. Yoruichi asintió. Hablaré con mi padre cuando sea el momento a punto sería creo que antes de movernos debemos ver las circunstancias al regreso de Soifang. Es una buena línea de acción, pero no podemos actuar sin saber la situación acordó con seriedad creo que antes de tomar acción debemos informar a Soifang cuál será su cargo en el Gote y 13. La morena suspiró conociéndola será difícil convencerla de eso indico deja que yo me encargue de eso. El castaño negó con seriedad si es difícil convencerla para ti, lo mejor es que yo le comunique su papel en el Gote y a punto serio te recomiendo estar aquí a primera hora, creo que desean ser discretos ya que estarán aquí al amanecer y darán algunas instrucciones. Es de esperar luego de todo lo que han hecho para traerla de regreso señalo aquí estaré muy temprano indico será mejor regresar al escuadrón, debo hacer que limpien los aposentos y que todo esté en orden. Kimbraku asintió nos vemos mañana a punto, esperaba que no hubiese ningún problema a sus planes, ahora que veía a la morena salir de su oficina esperaba que Isane ya estuviera ahí y dar por terminado los preparativos. Yoruichi salió de la oficina del comandante general y se sorprendió al ver que Isane Kotetsu estaba ahí esperando turno para hablar con Shunsui. Al momento Nanao fue y anunció a la capitana de la cuarta división. Isane entró cuando su amiga Nanao había indicado que podía pasar, antes se había extrañado de ver salir a Shimin Taichm saludó con seriedad. Isane, quiero que el día de mañana a primeras horas atienda una reunión en la primera división a punto debo pedirte que ser discreta a este llamado ya que es confidencial. Kotetsu asintió la hora es al apuntar los primeros rayos del sol. Cuestionó queriendo confirmar la hora. Es correcto indicó además de discreción, debo pedir que tengas mente abierta. Isane asintió con calma y pensando que podía ser eso de mantener la mente abierta, aún así, tenía cosas que preguntar debo imaginar que el algo de carácter médico. Preguntó. Shunsui suspiró posiblemente esa sea el caso señaló, aunque no sabía exactamente para qué la habían convocado si según decían Soifon estaba lista para regresar era porque ya se encontraba bien. En el palacio del rey Soifon por fin había despertado, Tenjirm fue quien se encontraba cuidando su sueño luego de tenerla sumergida en las aguas termales. Por mucho que Shutara y Kiryu se habían ofrecido para cuidarle el llamado demonio de las aguas termales decidió ser quien se quedaría a cuidar la recuperación de la peli azul. Aún así, todos se habían reunido a la hora de la comida para charlar sobre las nuevas instrucciones del rey. Es una lástima que no podamos ir todos a la sociedad de almas se quejó la peli lila, al momento en que Ichiba había dicho quienes le acompañarían. Letsu suspiró no te quedarás sola en el palacio, Shutara y yo tampoco vamos dijo serio con señal de inconformidad ya que la vez pasada sí había ido, pero esta vez Ichib quería ser discreto. Shutara se encontraba terminando de confeccionar la vestimenta de Soifon, sería un par de Shiakuso más el que llevaría puesto pensando que el cambio en sus medidas y crecimiento que ajustaron en el entrenamiento los que poseía no le servirían. Por mucho que hubiese querido ser de las que acompañaran a la peli azul a la sociedad de almas reconocía que el secretismo no permitiría que fueran en gran número. Kiryu apareció junto a la joven Fon que deseaba agradecerles a todos la ayuda en su recuperación. A la vez aprovecharían para que la joven tuviese un poco de indulgencia consigo misma, haciendo hincapié a las recomendaciones de Tenjirm, aunque le parecieran molestas, pero sobre todo le pedía tener una vida plena y que esperaban verle nuevamente en un futuro cercano. Ichiban Sube había ido con Kirin y Tenjirm a la sala del Rey Alma para dar el último informe sobre la salud de Soifon. Sabían que después de eso ya tendrían luz verde para que la peli azul dejara el palacio. Mi señor, estamos aquí para informar que Shaolin ya está recuperada informó Ichib. El rey los miró serio su estado físico es el adecuado Tenjirm. Cuestionó. El demonio de las aguas termales asintió físicamente se ha recuperado por completo, pero aconsejo que frene un poco cualquier esfuerzo que pudiese hacer en las futuras 2 semanas.
Si se ha recuperado por completo, ¿cuál es el motivo de esa recomendación? Preguntó el rey. Su mente y psique se deterioraron al regreso de todos sus recuerdos. Señaló aún hasta ahora tiene episodios en que su reiatsu se descontrola, a decir verdad por alguna razón que no entiendo su reiatsu parece fluctuar. Explicó aunque la mayoría de esos sucesos son entre sueños. El rey guardó un momento de silencio. ¿Aún así das tu aval para que regrese a la sociedad de almas? Preguntó. Sí, dijo con seriedad, pienso que sería saludable que regrese a su ambiente, una vida normal y la rutina diaria ayudará a que su mente y psique sanen de manera natural. Creo que todo está claro y si hay más recomendaciones para la joven Fong, deberá seguirla al pie de la letra. Es tiempo que Shaolin Soi Fong deje el palacio y regrese a la sociedad de almas, indicó el rey. Ichibi y Tenjirma sintieron en obedecían. Se hará conforme a sus órdenes, dijo Oso. Antes de que partan, deseo hablar con Shaolin, indicó el rey. Tenjirma al momento miró a su compañero que se mostró serio. Por supuesto mi señor, iré por ella. Salieron de la sala del rey, con rapidez, no había mucho que hablar, pero era notorio que tenían la sorpresa grabada en sus rostros. Si antes el llamado para Shimin Yoruichi les había sorprendido dado toda la historia que la morena tenía sobre sí, el que llamara a Soi Fong no debió hacerlo, pero no cabía duda que era extraño que dos capitanas del segundo escuadrón tuvieran el privilegio de tener una audiencia con el rey Alma, cuando solo la guardia del rey tenía ese derecho y el único Shinigami que en toda la historia de haber hablado directamente con el rey era Henriksai Yamamoto. ¿Qué crees que desee hablar con Soi Fong? Cuestionó Kirinji. Ichib se detuvo antes de llegar al palacio de Shutara donde sabía que se encontraba la peli azul. No lo sé, tampoco supe lo que habló con Shimin. Serio. Unos minutos después Soi Fong seguía al barbudo Shinigami hacia los aposentos de Rey Alma, todos habían quedado sorprendidos por ser convocada con el rey. Soi Fong más que nadie que siempre pensó que ser capitana era el único privilegio que podía tener. Se detuvieron frente a las enormes puertas que reconoció de su enfrentamiento contra Iwatch. Espera un momento mientras te anuncio, indicó Ichibi. Se adentró a la sala, un momento después apareció. Puedes pasar. Soi suspiró. ¿Hay algún protocolo? Preguntó. Insube sonrió. Sé tú misma, pero recuerda que estás frente al rey. La peli azul asintió y se adentró al lugar, sus pasos eran firmes y su rostro serio, ciertamente se encontraba expectante de que querría hablar el rey con ella. Observó el lugar con ojos curiosos, la sala estaba iluminada y había un ambiente calmo. Se detuvo al ver que delante de ella se encontraba la figura del rey Alma. Al instante se inclinó en manera de respeto. El rey sonrió levemente. Puedes levantarte, Shaolin ordenó con calma. La peli azul se puso de pie dudosa en cómo proseguir. Te preguntarás por qué has sido convocada. Soi asintió. Quería conocerte en persona, al final eres quien terminó con la vida de Iwatch. No lo hice sola, apuntó la peli azul. Lo sé, pero tu determinación y sacrificio casi te cuestan la vida, apuntó el rey. Soi carraspeó. Debo agradecer que gracias a usted he vuelto a la vida, dijo haciendo una reverencia. El rey sonrió. Te equivocas, Soi Fong, no soy un dios, aclaró, ante la extrañeza de la peli azul. Solo soy un rey, por lo tanto, no puedo traer muertos a la vida, ya que por mucho que quisiera no puedo deshacer el ciclo de vida y muerte. Pero ¿cómo es? Y intento entender lo sucedido. Tu situación fue especial ya que no moriste completamente, una parte de tu alma se aferró a este mundo y en el uso de esa nueva técnica transportó tu cuerpo a un espacio y tiempo diferente, explico. Yo te vi en un lugar indeterminado cuando me encontraba en mi sueño de recuperación. Señalo lo sucedido contigo, fue algo más allá de toda comprensión y de lo cual me aproveché ya que solo tuve que seguir el rastro de tu firma de Reiatsu. No me parecía justo dejar que terminaras así luego de tu sacrificio por vencer a Iwatch, dijo el rey con una sonrisa. Soi no pudo más que inclinar su cabeza un poco avergonzada, esa sonrisa era confortante como lo era la de Ukitake Taichima. Aún así, no me siento merecedora de tal reconocimiento, cuando hubo muchos otros que dieron valientemente su vida en esta guerra. Ciertamente muchos murieron, señaló el rey. Valientes y leales shinigamis, tenientes y capitanes en número, pero has sobrevivido y tu deber es vivir. Deja las dudas a un lado porque hay mucho que hacer en la sociedad de almas. Soi asintió al momento. Agradezco todo lo que han hecho por mí, Rey Alma, dijo al instante que daba una venia. Mi lealtad y vida seguirán al servicio del Gote y 13 y a usted, Rey Alma. Sé que tu lealtad y servicio las tengo, pero hay una cosa más que quisiera de ti, dijo el rey. ¿Qué podría darle, señor? Cuestionó curiosa. Como di mi palabra de que tendrías de regreso tu vida tal como la conocías y mereces vivirla plenamente, señalo. Debo reconocer que promoverte para ser parte del Escuadrón Cero hubiese sido algo mucho más sensato, indicó el rey, pero como tú no puedes ser parte de mi guardia, en el futuro tomaré a tu primer hijo para ese honor.
La peli azul se sorprendió mi primer hijo y susurró. Sí, tu primogénito, confirmó el rey, pero para que todo eso suceda, deberá pasar cierto tiempo y como dije antes, hacer tu vida, señaló con una sonrisa. Por ahora lo mejor es que regreses a la sociedad de almas. Soy Fona, sintió. Me despido de usted, Rey Alma. Con esas últimas palabras salió de la sala entre sorprendida, confusa, descolocada y con muchas cosas en su mente ante la última petición del rey. Lo cierto es que ella nunca pensó en la maternidad y mucho menos en un matrimonio. Afuera Ichib ya le esperaba pacientemente. Insube le sonrió. Es momento de regresar, debes ir al palacio de Shutara para que te cambies de ropa, luego de eso partiremos, informó. La peli azul asintió.